Buenas tardes. Hoy estamos con Juan Antonio Mateos. Muy buenas, Juan Antonio. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, Juanjo. Encantado de estar aquí en tu canal. Juan Antonio es abogado y coordina la web Alquiler de Vivienda Vacacional, que también está detrás del grupo de Facebook que todos conocemos, que es Observatorio de Alojamientos Turísticos. Y oye, el que no lo conozca, le recomiendo pasarse por allí porque es un grupo la mar de interesante. Y hoy tenemos la intención de hablar un poco del marco normativo que tenemos en la vivienda turística y es en especial de las relaciones con las comunidades de vecinos, ¿verdad, Antonio? Juan Antonio, que es un tema que da para mucho. Sí, es un tema bastante complejo y la verdad donde ahora mismo hay bastante consulta muy reiterada sobre el tema de la prohibición, si se puede prohibir el alquiler turístico en las comunidades de propietarios, si simplemente se puede limitar o se puede restringir, ¿no? Es un debate que ahora mismo está muy de actualidad. Yo creo que es lógico que se produzca porque sí que llega a tocar lo que es la convivencia de las personas, ¿no? Los vecinos son personas con las que tienes una relación más o menos directa, más o menos cercana, y encaja en ese tema de relación personal. Y mucha gente tiene dudas, pero también es cierto que tenemos un marco jurídico actual que no está especialmente claro, ¿no? Porque hemos tenido muchas noticias en la prensa y no sabe uno a qué carta quedarse. Sí, Juanjo, pero fíjate muy bien, es decir, la regulación de las comunidades de propietarios tiene que estar orientada, es muy importante esto, evidentemente a evitar molestias, ¿no? Del resto de personas que viven en un edificio, pero también a compatibilizar pues el derecho de unos y de otros, porque evidentemente aquí en la regulación va a hacer ahora 2 años, porque el 6 de marzo del 2019 se aprobó una reforma muy importante que es la que ha convulsionado de alguna manera todo este tema de las prohibiciones. Hasta ahora las comunidades de propietarios pues no tienen nada que decir, ¿no? Pero a partir del 6 de marzo de hace 2 años, pues evidentemente todas las comunidades de propietarios se empezaron a prohibir de manera sistemática el alquiler turístico, sin más, ¿vale? Sin más. Y ahí se estaba planteando, por lo menos a los abogados se nos estaba planteando la cuestión, y bueno, y el debate está todavía, porque no tenemos unas decisiones todavía sólidas y sentadas a nivel judicial. Quiere decir que el Tribunal Supremo todavía no ha fallado en un sentido o en otro, en el sentido de decir, bueno, es lo mismo limitar, restringir que prohibir, porque ahora hablaremos del tema, ¿no? Entonces, pues claro, en ese debate, pues las comunidades de propietarios pues, han empezado a adoptar acuerdos prohibiendo sin más el alquiler turístico. Cuando, a mi modo de entender, o por lo menos yo sostengo una interpretación contraria a que restringir y que limitar es prohibir. Es decir, según el diccionario de la RAE, evidentemente no es lo mismo No es lo mismo. prohibir que limitar o restringir. Sin embargo, hay sentencias, ya hay varias sentencias donde de alguna manera se está diciendo que evidentemente el hecho de que la ley de propiedad horizontal establezca que se puede limitar o restringir da pie a las comunidades o es permisible o aceptable que también puedan prohibir. Y de hecho hay sentencias y además también resoluciones de la Dirección General de Registros del Notariado, lo que ahora se llama Dirección General de Seguridad Pública, que evidentemente es un organismo que es el gobierno de los registradores y de los notarios, ¿no? Ahí se ha venido ya en resoluciones muy recientes. En enero hemos tenido una, pero en diciembre quizá fue la más famosa de todas, donde se dijo que evidentemente se puede prohibir, es decir, los registradores pueden inscribir en el registro de la propiedad un acuerdo de prohibición del alquiler turístico. Por tanto, es una realidad práctica. Otra Eh, cosa es cuan- que, dime, Juan Antonio, cuando se han producido esos casos de acuerdo de prohibición, ¿qué tipo de acuerdo se ha tomado? ¿Ha sido un acuerdo por mayoría? ¿Ha sido una constitución, en la sí, propia constitución de la comunidad? ¿O sí, ha mira, sido? vamos a ver, el tema de la pregunta es decir, ¿una comunidad puede prohibir el alquiler turístico? Lo puede hacer. No digo que no se pueda hacer, ¿vale? O sea, hay que ser riguroso y sí se puede hacer, pero tiene que adoptarlo con unas mayorías, como tú muy bien preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, si, si vamos a la literalidad, vamos a la literalidad de la ley, el artículo, creo que es el artículo 17.12 de la ley de propiedad horizontal, ya me lo sé de memoria porque es un artículo muy usado, ¿no? Entonces, ahí se habla de limitar y prohibir y se exige una mayoría cualificada, una doble mayoría que se llama, ¿vale? De votos, de propietarios y de cuotas de participación, de coeficientes. Ahí se exige a nivel nacional, a nivel estatal, una mayoría de 3/5, que suele ser, que viene a equivaler al 60%, ¿vale? De los propietarios, ¿vale?
Pero en Cataluña, que no hay que olvidarlo, porque hay mucha gente que nos estará escuchando y que vive en Ujú. Cataluña y que tiene, evidentemente, su comunidad está en la comunidad catalana, evidentemente ahí la mayoría son de 4/5, que sería un 80%. ¿Vale? Ahí para limitar o para restringir el alquiler turístico no se necesitan 3/5 o el 60%, sino el 80%. O sea, es una mayoría más cualificada, más difícil de conseguir, mucho más difícil de conseguir. Eso es si queremos limitar o queremos también, haciendo una interpretación extensiva, ¿vale? Si queremos prohibir. O sea, la comunidad se tendrá que reunir y tendrá que conseguir un quórum y una votación de 3/5. En el resto de España y en Cataluña, como digo, de 4/5. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahí está la cuestión. Eso es para prohibir. Pero tú imagínate que por la normativa turística dice que para que tú puedas registrar tu vivienda necesitas un acuerdo de la comunidad permitiendo el alquiler turístico, permitiendo expresamente el alquiler turístico. Para que veas la paradoja y la contradicción, se necesita la unanimidad. Para permitir expresamente el alquiler turístico hace falta la unanimidad. En cambio, Bueno, para prohibir, 3/5, es decir, menos. ¿Me entiendes? Porque... pero Sí, sí, no, decía que, perdona porque hablo de memoria, pero en sí. el contexto de España no es mayoritario eso en las comunidades autónomas que requieren, hasta donde yo sé, por favor, corrígeme si me equivoco, eh, eh, no es mayoritario en las comunidades autónomas el hecho No, de pedir autorización de la comunidad de vecinos, no, ¿no? no, no, no. Eso sería además ilegal, absolutamente ilegal. Es decir, mucha gente dice, no, es que tengo que pedir el consentimiento o tengo que comunicar al presidente o al administrador que voy a iniciar la actividad turística. No, eso evidentemente no hay ninguna norma que lo exija. Por tanto, evidentemente, lo que sí es cierto es que tienes que cumplir la normativa turística. Y la normativa Claro. turística ahora mismo te dice que no tiene que haber un acuerdo de prohibición del alquiler turístico. ¿Vale? Yo es que, por la perspectiva que tengo, sabes que soy arquitecto, me pongo Mm, por un momento la gorra de ujú, arquitecto y digo que, claro, si lo que es vivienda, si el uso que se va a hacer es de vivienda, ujú. y si tú a una vivienda le vas a dar uso de vivienda, ¿qué autorización necesitas? Si yo tengo una vivienda legal, completamente legal, que tiene sus requisitos legales, urbanísticos, su cédula de habitabilidad o lo que le corresponde, su certificado final de Sí, obra, siempre y cuando yo la utilice en su conjunto como vivienda, ¿no? Esa es la base de tal. Esa es la base de decir, oye, no necesito permiso para utilizar como carretera una carretera, ya es una carretera, correcto. ¿no? Es decir, Sí, sí, es que la base, fíjate, la base de una vivienda turística es la vivienda. Bueno, o de un apartamento es la vivienda. En algunas comunidades autónomas se llama apartamento turístico, ¿no? Como por ejemplo en Extremadura. Pero es que ocurre lo siguiente, es que esa es la idea originaria, ¿no? Pero ahora mismo todos los ayuntamientos, o la inmensa mayoría de los ayuntamientos, vienen considerando que una vivienda turística, y la última sentencia de Bilbao, del Plan General de Ordenación, viene de alguna manera a asentar que el uso no es residencial, sino es un uso terciario. Y eso está cambiando sí, muchísimo el es un cambio planteamiento de las cosas. radical. Sí, es un cambio radical que obliga a que aquella persona que quiera de alguna manera dedicar su vivienda o su inmueble al uso turístico, va a tener que cambiar el uso. Parece un absurdo. O sea, cada vez que Parece tenga. absurdo. Y si mañana, por ejemplo, porque esto, pues bueno, vuelvo otra vez al alquiler tradicional o a vivir en ella, tengo que cambiar el uso a residencial. Es eso, es así. Es una actividad que se considera en muchas comunidades autónomas clasificada, en terminología, por ejemplo, de Canarias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, que como afecta a la convivencia, como de alguna manera pues altera un poco, pues en este caso, en un edificio, lo que son las infraestructuras. Es decir, un edificio no estaba preparado inicialmente, no se construyó inicialmente pues para dar servicio más que a los residentes. Entonces, bajo ese prisma se está de alguna manera cambiando todo. Es una Pero cosa... me parece un prisma un poco forzado, Sí, porque realmente eh, cuando una vivienda funciona como vivienda, y me voy a la realidad física de lo que es una vivienda, ¿no? sí, No a temas normativos. La realidad, si una vivienda sigue funcionando como vivienda, fundamentar jurídicamente que existe una diferencia entre que esa vivienda se alquile por 12 meses o por un día, siendo que el uso que se va a hacer de ella es el mismo, en esa vivienda no se va a montar ni un taller mecánico ni una zapatería, va a haber gente viviendo. sí, Hay un, es decir,
Eso es donde yo le veo la Sí, pero debilidad. sí, pero se está asimilando de alguna manera, y la normativa urbanística lo está haciendo así, se está asimilando un poco a la hostelería, ¿no? Es decir, y se está exigiendo el alquiler turístico de alguna manera vacacional, lo que son viviendas, apartamentos turísticos, la normativa de lo que son los hoteles. Evidentemente, claro, han entrado en competencia muy fuerte con los hoteles y ahora mismo pues, se les quiere dar, e incluso se está dando mejor servicio. En muchos sitios se está dando un servicio excepcional, vamos, en las viviendas turísticas, ¿no? Y claro, y eso a los hoteles y el lobby hotelero y a otros sectores pues les molesta, evidentemente, y claro, la excusa pues es perfecta, ¿no? Para de alguna manera equipararlos y exigirles, porque te voy a decir una cosa, perdona que te corte, Juanjo, tú dices, sí, es una vivienda y si se exigen las condiciones de una vivienda, pues ya está, suficiente. Luego cumplimos más, sumamos los requisitos de las turísticos y punto. Pero es que ocurre que las legislaciones nuevas que se están creando sobre la vivienda en las comunidades autónomas, lo que están haciendo de alguna manera es exigir requisitos adicionales desde el punto de vista como vivienda turística a las viviendas turísticas. O sea, no lo consideran una vivienda turística como una vivienda sin más. Mm. Establecen requisitos como, por ejemplo, un aislamiento mejor, ¿vale? Entre las unidades de alojamiento, unos servicios diferentes, porque evidentemente las necesidades son diferentes. O sea que realmente lo que inicialmente empezó siendo algo, bueno, que ahora lo destino a alquiler de turista, no es así ya, se está Yo, complicando muchísimo. yo no estoy tan de acuerdo en que las necesidades sean diferentes. Asumir que las necesidades son diferentes asume que se va a hacer un uso de la vivienda diferente. Y eso en base, muchas veces ocurre que hay una idea de que el uso que va a hacer el que alquila una vivienda vacacional va a ser, por decirlo así, coloquialmente, estilo Magalluf, ¿no? Pero muchos de los propietarios de vivienda vacacional tenemos la experiencia que ese no es el uso que se hace. Esa no es la realidad. Y cualquier comunidad de vecinos ha tenido problemas por ruidos de vecinos que viven todo el año. No es cierto que haya una mayor Correcto. incidencia de problemática. Puede haber casos puntuales, no os digo que no. Pero, claro, una cosa es ver el tono por donde está yendo la ley y otra cosa lo que son las cosas en sí, ¿no? Mira, la actividad turística, y esto evidentemente cualquier jurista te lo puede confirmar, es decir, porque hay jurisprudencia y sentencias sobre ello, a priori, es decir, per se, la actividad turística no se considera una actividad molesta. Hay sentencias que expresamente lo dicen, la actividad turística como tal no es una actividad molesta y por tanto no se puede prohibir, porque sea en sí misma una actividad molesta. Entonces, fíjate que el foco cuando en esa sentencia y muchísimas sentencias no se hace o se pone en la actividad, que es lo que hace la ley. Yo por eso critico la redacción de la ley de propiedad horizontal, ¿no? La que regula las comunidades de propietarios. ¿Por qué? Porque hace o pone el foco o el énfasis en lo que es la actividad turística cuando se tiene que hacer el foco, como tú muy bien dices, en el usuario o el ocupante de la vivienda. Porque realmente no puedes establecer una prohibición genérica del alquiler turístico, que es lo que hace el artículo 12. Es decir, ahora mismo las comunidades de propietarios lo que hacen es, se reúnen los vecinos y dicen, vamos a ver, a prohibir el alquiler turístico. Oye, pero vamos a ver, pero si no hemos tenido ningún problema nunca aquí, pero los podemos tener, es lo que te dicen, los podemos tener, Lo ¿no? podemos Pues tener, los podemos tener y aquí vamos a prohibir el alquiler turístico porque a mí no me da la gana por que si por la acaso. noche, porque es que el vecino o la comunidad del otro sitio pues tiene problemas y nosotros no queremos tener problemas. No queremos tener problemas y lo vamos a prohibir. Claro, pero Es, ¿tú no crees que eso obedece a un estado de opinión que se ha formado que provoca esa opinión? Pero quizás sea coyuntural, porque yo hay una cosa que me viene a la sí, cabeza. coyuntural, perdona Juanjo, pero el mal está hecho, ¿eh? Está hecho, pero Cuidado, vamos a ver una cuidado. hipótesis, a ver qué te parece. Comunidad de vecinos se reúne y acuerda prohibir el alquiler vacacional. Lo aprueba. Bien, queda prohibido. 3 años después, un señor, una señora, decide vender su vivienda y se entera que vale un 10, un 15, un 20% menos porque no se puede hacer alquiler vacacional. Porque si tú tienes capacidad de obtener mejores rentas, el valor de cualquier bien es una proporción Por de las supuesto. rentas que produce. Si tú has eliminado la capacidad de esa vivienda de producir rentas ligeramente superiores en alquiler vacacional, que tampoco son muy superiores, pero son ligeramente superiores, le has tocado al valor de ese inmueble. A lo mejor entonces cambian de opinión.
Sí, o por ejemplo que ese propietario que ahora está en contra, mañana por lo que sea, porque las circunstancias cambien, decida o quiera que, bueno, a que sea el promotor, imagínate que ha sido el promotor de toda esa prohibición, vamos a prohibir, y ahora resulta que mañana, porque la gente hoy dice una cosa y mañana dice la contraria, vivimos en una sociedad que desgraciadamente es así, pues mañana dice, pues ahora yo quiero explotarlo como vivienda turística, pero han aprobado por tres quintos, fíjate que lo que te decía antes, han aprobado por tres quintos la prohibición. Y ahora quieren volver o quieren quitar esa prohibición. Para quitar esa prohibición no pueden hacerlo por tres quintos, tienen que hacerlo por unanimidad, fíjate. Para que veas tú cómo La puede que se ser están metiendo. la que se están metiendo. Y además, no solamente es eso, es decir, eso de demonizar a la actividad turística porque sí, porque se está haciendo. Yo no digo que no, porque ahí también tenemos una responsabilidad o realmente el anfitrión tiene una responsabilidad, ¿vale? De evidentemente pues no sé, pues que es una actividad económica, me parece muy bien, muy legítima, porque oye, yo creo que aquí vivimos en una sociedad donde está reconocido como derecho fundamental la libertad el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa. Por tanto, oye, por supuesto también la tranquilidad de los vecinos, vamos a conciliarlo, pero no vamos a prohibir uno y vamos a permitir lo otro, ¿no? Entonces, claro, lo que no puede ser es que sentencias, ahora mismo sentencias como las que te he citado antes, la sentencia del Plan General de Ordenación de Bilbao, que de alguna manera cambia un poco el planteamiento de cómo es el servicio que se presta o el uso de una vivienda turística, pues claro, que tenga argumentaciones como que es que, bueno, que es que la vivienda turística es la responsable pues, de que suban los precios del alquiler. Es que Es que hasta la misma sentencia judicial lo dicen, es que es increíble. es increíble. De todas maneras, yo te puedo contar que yo recuerdo tiempos en los que las normativas urbanísticas impulsaban la creación de plazas hoteleras. Decían, Claro, en tal ciudad o tal otra ciudad tenemos un déficit, necesitamos incorporar esta ciudad al mercado turístico, vamos a destinar este suelo, vamos a destinar esta zona a uso hotelero, vamos a potenciar. Entonces, recuerdo los años 90 en que en algún sitio se hacía la trampa, se intentaba hacer la trampa al revés, destinar a vivienda sitios que estaban destinados a uso hotelero. Y ahora estamos en la situación contraria. Es sí, decir, sí. pero lo que va para un lado puede cambiar, lo que va para un lado en la oferta y la demanda puede cambiar. Y las leyes a lo mejor nos vamos a encontrar con que personas que han buscado la limitación pensando que les favorecía, se van a encontrar que en el futuro les va a perjudicar. Sí, pero yo fíjate, yo pensaba, yo estoy de acuerdo que el mundo es cambiante, todo cambia con muchísima facilidad y además de una manera imprevisible. Ni siquiera somos capaces de reaccionar muchas veces, ¿no? Yo esperaba que, fíjate, que en este momento de pandemia, de parálisis de la economía, los ayuntamientos, pues, de alguna manera minoraran o pararan en ese afán de regular y de intervenir en el alquiler turístico. Y ha sido todo lo contrario, es decir, se han estado aprobando planeamientos, normativas, de alguna manera restringiendo el alquiler turístico, cuando realmente no tiene ningún sentido. Es decir, no hay hoteles, no tenemos hoteles, los hoteles están cerrados, la gente demanda alojamientos turísticos, pues se debería de dar facilidades. Eso sí, vamos a ver, yo lo que, a ver, que no se me malinterprete en el sentido de que soy una persona que quiero esto que sea la libertad más absoluta y el caos. No, en absoluto no. No pretendo eso. Lo que quiero es de alguna manera es que haya una regulación de alguna manera lo más uniforme posible, porque lo que no es de recibo, y yo te lo digo porque llevo el asesoramiento a nivel nacional, o sea, nos llegan consultas a todos los niveles y en todas las comunidades autónomas, pero es que tenemos no solamente 17 ordenamientos turísticos, sino tenemos luego 8.131 ordenamientos municipales, porque creo que hay 8.131 municipios en España. ¿Vale? O sea que cuando me llega un señor y me pregunta si mañana puede abrir una vivienda turística, por ejemplo, en un municipio de Canarias, ¿vale? Pues, Hay que pues mirar. hay que verse, tú no puedes decir, no, la normativa canaria sí, tienes que cumplir estos requisitos y punto. No, te tienes que ir a las ordenanzas y a la normativa urbanística para ver si realmente, pues bueno, pues se puede hacer o no se puede hacer. Y te encuentras la sorpresa de que son todavía más restrictivas que la normativa turística. ¿Por qué? Ujú. Porque al final, ¿quién tiene la decisión en todo esto? Y al final esa es un poco la tendencia y la moda va a esa, va ahí. Es decir, que sean los ayuntamientos los que tomen la decisión al final de la prohibición o no del alquiler turístico. Y de una manera, en muchos casos, te contaría experiencias y casos, pues muy caprichosa, es decir, porque bueno, sin ningún sentido, sin ningún sentido. Y además, con prohibiciones materialmente imposibles, imposibles, ¿no? Entonces, por eso hay que decir que todo esto pues bueno, se está tratando de justificar las prohibiciones en, bueno, que a los vecinos les molesta, ¿vale? Sí, hay molestias puntuales, pero hay mecanismos también para atajar y para acabar con esas molestias puntuales
cree usted o establezca usted un reglamento, unas normas de funcionamiento en la comunidad, donde, bueno, el señor que incumple esas normas, pues evidentemente se le podrá desalojar. Perfectamente, eso se puede hacer. Se pueden establecer, pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, pues obligar a los propietarios, donde en aquellas comunidades autónomas no se les obligue a tener seguros contratados de responsabilidad civil, pues que contraten seguros de responsabilidad civil, pues que cubran los daños que se puedan producir en A la elementos comunidad, privativos y a la comunidad y a los vecinos. ¿Vale? claro, Por sí, sí. ejemplo, muchísimos supuestos de limitaciones que no llegan a ser limitaciones, sino exigencias, ¿vale? Que un señor, bueno, antes por ejemplo, de poner en marcha su actividad turística, pues bueno, se le exija de que está registrado como Ujú. alquiler turístico. Es decir, hay mecanismos para hacerlo. Juan Antonio, yo supongo que recibiréis docenas o incluso cientos de consultas, que por cierto, vamos a dejar en la descripción del vídeo el enlace a la página web donde os pueden encontrar por si alguna persona quiera Por ponerse en supuesto. contacto con vosotros. Pero en este tema que estamos hablando de las comunidades, ¿cuáles son las preguntas que más se repiten, que a ti más te llaman la atención, que tú más tienes así presentes Sí, pues mira, del día a día? sí, la típica consulta es que te dice, bueno, han acordado un acuerdo de prohibir, ¿me afecta o no me afecta? ¿No? Entonces hay que decir que un propietario evidentemente que eso normalmente suele ser un nuevo propietario, ¿no? Que compra y dice, oye, ¿me afecta esta prohibición? Claro, yo lo primero que le pregunto, oye, pero ¿esa prohibición está inscrita o no en el registro de la propiedad? Que es muy importante, porque la comunidad puede haber adoptado un acuerdo, ¿vale?, de prohibición, pero no haberla llevado al registro. El administrador, pues bueno, pues el presidente, pues no lo han llevado al registro de la propiedad y no lo han registrado. Y por tanto, si tú consultas el registro de la propiedad, pues la descripción de la finca, del edificio, pues no aparece ninguna carga. Y las cargas, para que obliguen a terceros, tienen que estar inscritas, debidamente inscritas, ¿no? Porque son terceros que se llaman de buena fe. Entonces, claro, muchas veces también sé lo que sí se hace, algunos administradores cogen la práctica de comunicar, aunque no esté inscrito, ahí se plantea un problema jurídico importante, porque algunos administradores no han registrado la prohibición, el acuerdo, ¿vale?, en el registro de la propiedad, y lo que hacen es comunicar al nuevo propietario la existencia de una limitación. Y ahí se Ujú. plantea si eso le afecta o no le afecta. Y bueno, luego respecto del propietario que tiene una vivienda turística, ¿vale?, que ya está registrada, funcionando, pues la comunidad aprueba el acuerdo y bueno, y se lo aplica, así, sin más, por las bravas. Entonces, claro, yo evidentemente le digo, no te preocupes, que a ti no te puede afectar. Es decir, si tú tenías la vivienda turística antes de la adopción del acuerdo, es decir, si el acuerdo se adopta hoy, por ejemplo, y tú hace un año tienes ya registrada la vivienda como turística, la tienes registrada, porque otra cosa es que hay gente que la está, por ejemplo, utilizando como vivienda turística sin estar registrada. Ahí sería un poco cuestionable, ¿vale?, que no le afectara la prohibición. Ahí seguramente le va a afectar, porque se supone que las viviendas tienen que estar debidamente registradas, ¿vale? Otra consulta también muy frecuente es si me afecta o no la subida, si se me puede incrementar, porque la ley permite incrementar los gastos. Dice comunes, es curioso, dice comunes, se pueden incrementar los gastos comunes hasta el 20% o establecer cuotas específicas, ¿no?, especiales para aquellos propietarios de alquileres turísticos. Entonces, la respuesta es, se puede hacer, evidentemente, pero no, desde mi punto de vista, esta es una interpretación que yo no comparto con otros compañeros y con otros juzgados, donde dicen que afectaría esa subida también a los propietarios que ya estuvieran registradas las viviendas antes del acuerdo. No, no es cierto. La normativa no puede ser retroactiva bajo ningún concepto. La normativa no puede ser retroactiva. Todo lo que limite, todo lo que restrinja, todo lo que perjudique no puede ser retroactivo. Por tanto, el señor que tuviera una vivienda turística, ¿vale?, registrada, no se le podrá subir las cuotas ni se le podrá poner ningún coeficiente. ¿Qué ocurre? Que la gente, claro, son cantidades muy pequeñas y dice, bueno, me merece la pena recurrir, pero es que no tienes que recurrir. Yo le digo a la gente, no recurras, que te la reclame judicialmente. Es un procedimiento monitorio, simplemente es un procedimiento que no llega a 2.000 euros, seguramente por cuantía se llama procedimiento Sí, monitorio, sí. y evidentemente tú lo que tienes que hacer es oponerte. Cuando te llegue la demanda te opones, dices que no lo pagas porque legalmente no te corresponde pagarlo y que sea un juez el que decida. ¿Por qué va a decidir la comunidad por ti? Hay que pelear un poco y hay que también, cuando uno cree que tiene razón y que le asiste la razón, pues evidentemente pelearlo. Porque desgraciadamente todavía no hay ninguna sentencia. ¿Por qué? Porque la gente lo acepta. Estamos viviendo en una sociedad y en un mundo donde aceptamos todo, todas las limitaciones de los derechos, todas las limitaciones, todas las restricciones. Es increíble, la gente no reacciona y por tanto yo veo que es un abuso. El que más puede abusa del que menos puede y esa es la situación realmente.
Esas son un Juan poco Antonio, las preguntas más. esa es una de las causas que a mí me ha llevado a crear este canal de YouTube. Yo veo que hay una sensación generalizada de opinión, como lo que tú decías hace un rato, que parece que la vivienda turística es Sí, responsable de todo, hasta del sí. cambio climático. Entonces, me parece que llega el momento en que las personas que estamos en este sector, que tenemos interés en este sector y que nos gusta, que tenemos derecho a decir, no, es decir, eso no es cierto. No es cierto que seamos culpables de todo eso. No sea, hay cosas que hay que regular y cosas que hay que organizar. Pero esto es, así como a todos nos gusta pues, poder disfrutar más en las circunstancias en las que estamos, de unas vacaciones con nuestra familia sin tener que compartir zonas comunes con nadie, Por supuesto. creo que también podemos aspirar a que haya una regulación justa, ¿no? Entonces, yo creo que en estos casos pues, está bien intentar darle una vuelta a estas relaciones con los vecinos, ¿verdad? Que son a veces Sí. muy, muy conflictivas, ¿no? Al Hay final, gente, ¿sabes, Juanjo? Hay gente que muy graciosa que dice, ya sabes cómo acabo con el tema este. Yo me presento a presidente. Y aquí no se adopta ningún acuerdo sin que yo, vamos, eso es lo que tiene que hacer la gente, presentarse al presentarse presidente al presidente, y ya está, y aquí participar. participar y ya está, y punto. Lo que pasa es que siempre suele haber el típico propietario, vecino, qué tal, pero bueno, es una Claro, broma con no, cosas. es que yo creo que el caso que se produce de la gente coge, pone el anuncio en una plataforma Mm. sin saber más o sin querer saber más y de repente alguien le dice, oye, ¿qué pasa con esto? Y la gente coge y se arruga y dice, Sí, ah, pues lo saco y ya está. sí. Y dices tú, oye, pues no, si estás en tu derecho, estás en tu derecho. No, y Si no, situaciones, no. Juanjo, y situaciones de alegalidad que hay, porque hay situaciones donde no hay una regulación. Cuando digo legalidad significa no ilegalidad, ¿eh? No con I, sino con A. Alegalidad significa que hay cuestiones que no están suficientemente reguladas, que no están reguladas y que evidentemente hay un vacío legal. Y entonces, pues la gente no sabe a qué atenerse, porque tampoco el legislador le interesa a lo mejor. Yo siempre digo pues sí, evidentemente, hay legisladores que son muy malos legisladores, que hacen las leyes muy mal, pero también al final hay una carga también un poco de interés en que las cosas no se regulen. ¿Vale? Entonces, pues no sé, al final ¿a quién favorece eso? No sé quién favorece, pero sí que es cierto que los propietarios de alquiler turístico, de las viviendas y apartamentos turísticos, están un poco, y ahora hablaremos si quieres del tema de las asociaciones o no. Fíjate, yo cuando creé el grupo que has referido, que creo que estamos cerca de 2.500 miembros estoy viendo. 2000, Observatorio de pues fíjate, Alojamientos pues Turísticos en Facebook. 2.500 miembros. Hace 2 años se creó este grupo y con una intención de un poco de que la gente participara. Es un grupo muy, muy, muy interesante, donde la gente... Y se trató un poco que fuera un grupo muy diferente al resto de los grupos que existen, muy técnico, en el sentido de que no cabe más que opiniones un poco... se busca también a la gente ayudarle en las Ujú. opiniones y hay gente que aporta sus experiencias muy valiosas. Nosotros también aportamos un poco nuestra visión legal y jurídica. Nuestras condenaciones suelen ser normalmente jurídicas, no de otro tipo. Dejamos que la gente con experiencia en la gestión sea que dé consejos y hay gente que da maravillosos consejos en gestión de apartamentos turísticos y de viviendas y animo a todo el mundo que entre y lo pueda Vamos a poner en la descripción del Vale. vídeo el Pues, enlace también. pues como te decía, la idea surgió un poco. Vamos a empezar a ver si al final creamos ahí una asociación de personas con intereses comunes y tal. Pero la gente, en España no estamos todavía muy acostumbrados al asociacionismo, a asociarnos, ¿vale? Y sobre todo cuando el asociarnos implica comprometernos, ¿vale? Nos gusta que nos resuelvan los problemas, pero hay mucha gente, muy poca gente comprometida. Y esto, si fuéramos más fuertes todos, y yo he tenido alojamientos turísticos, ¿eh? Yo ya no los tengo, yo me dedico simplemente al asesoramiento legal, nada más, y te puedo decir que no veo que la gente está muy desperdigada, no está muy unida. Estuviéramos más unidos todos los que defendemos esta realidad, es una realidad, y además que utilizamos, porque yo utilizo el alquiler, yo cuando me voy no me voy a un hotel, a mí no me gustan los hoteles, Claro. me gustan los alojamientos turísticos, me gusta la vivienda vacacional, me gustan los chalets, me voy a una vivienda, un apartamento. Es que me voy a decir porque estoy mucho más feliz, me gusta más. ¿Y Pero por qué me van a prohibir irme a donde me dé la gana? O sea, es así de es que claro. tú y millones de personas. Es Sí. que tú y millones de personas. Entonces, Y hasta los que hacen las leyes también, muchos políticos que hacen esas leyes y que firman esas leyes también se van a ese tipo oye, de pero es que alquiler. parece ser, es que a veces da la impresión
de que Airbnb ha nacido anteayer y todo esto Ya, nació de Airbnb. Pero claro. vamos, la cosa de alquilarse un piso 15 días en la playa se va haciendo en España toda la vida. Toda la vida, sí, Toda la sí, sí. vida. O sea, ¿cuándo surgió la figura del alquiler de temporada en la ley de arrendamientos urbanos? Pues creo que fue en la época de Boyer o Claro, antes y incluso. fíjate que lo que hacía la gente es, bueno, pues me voy, yo Perdón, aprovecho. dije Boyer, Borrell. Cuando eh, Borrell era ministro de... Boyer. No, no, no. Borrell fue ministro de... Ay, por Ah, Dios, lo sí, diré. Borrell De fue Obras ministro Públicas, de Obras Públicas, Interior, sí, sí, Obras pero Públicas, también la Ordenación reforma del famosa fue, bueno, Territorio. pues sí, vale, sí, Es que me sí, los sí, te confundo refieres. siempre, Borrell, Boyer. Bueno, pues, pero fíjate, la gente ¿qué hace? Pues tenía una vivienda, una segunda residencia, que bueno, que la utilizaba, pero también, pues oye, también la alquilaba, ¿no? Es decir, Claro. sí, sí, Pero es que desde el punto de vista incluso de la eficacia del uso de los recursos, mm, del hecho de que una vivienda se utilice como vivienda turística, es mejor utilización de los recursos. Hay ciudades de Europa que están muy demandadas, por ejemplo, Ámsterdam, Londres, donde es habitual que las familias utilicen su vivienda principal sí, como sí, sí, vivienda sí. turística en el periodo que ellos no están. ¿Por qué Fíjate, vamos a...? yo leía, creo, no sé si hoy o ayer, salió una noticia en la prensa que decía que fracasa el tema de la regulación, para que veas un poco lo que hacen los políticos metiendo las manos en sitios donde no tienen que meterlas. Dice, fracasa, algo así como decía, que fracasa como la regulación del alquiler, las limitaciones de precios, ¿vale? En Berlín, y eso perjudica a los inquilinos. Ahora en Barcelona pasa igual, con la ley famosa esa de la vivienda y la limitación de los precios, también se perjudica. O sea, están perjudicando absolutamente todo. El alquiler turístico Mm, también lo están mm, perjudicando absolutamente. Es decir, todo lo que tocan nuestros políticos, todo lo que tocan, desgraciadamente, lo fastidian. Lo fastidian. Vamos a ver. ¿Creen ustedes una regulación básica a nivel nacional, Sencilla, clara. sencilla, clara, exactamente uniforme? Porque lo que no puede ser es que tengas más requisitos, por ejemplo, en un pueblo aislado de España que, por ejemplo, yo qué sé, pues en Santa Cruz de Tenerife, y dicho Santa Cruz de Tenerife, donde ir el ayuntamiento de Chato, ahí prohíbe, vamos. No. Entonces, pero bueno, quiero decirte que vamos a crear un marco básico para que de alguna manera todo propietario sepa a lo que atenerse. Y si mañana le interesa dedicar su vivienda al uso turístico, lo puede hacer. Eso sí, con unos requisitos y unos estándares de calidad que evidentemente, fíjate, no hace falta que a la gente se los imponga un decreto. Es el propio cliente y usuario que se los impone. Porque la Exacto, gente, por ejemplo, exacto. En Andalucía ya no existe la obligación de poner aire acondicionado, como saben muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando de Andalucía. Pero mucha gente dice, yo voy a dar calidad a mi cliente y voy a poner aire acondicionado. Y no me exige turismo este requisito, pero se lo voy a dar porque de esa manera yo voy a tener más clientes. Y al final esto es una cuestión de dar buen servicio para que el cliente vuelva. Es Y no que es una cuestión de prohibir, por prohibir, como se está haciendo. ¿Vale? yo creo que hay que viene un poco un cambio de mentalidad, porque venimos de un mundo donde el ranking de calidad lo marcaba la normativa a la hora de, por ejemplo, poner estrellas a los hoteles, ¿no? Es decir, la Mm, normativa turística decía este hoteles de 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, y eso te marcaba un ranking. Hoy en día, en general, tenemos un peso de la reputación online tan grande que tú ves un hotel de mm, 2 estrellas, pero que tiene una reputación online estupenda y tú vas tranquilo. Entonces, y en el mundo del vacacional nos pasa lo mismo. Es decir, las exigencias de las plataformas y de la reputación online va más allá de la normativa. totalmente de acuerdo, Juanjo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es como al que salta 2 metros decirle, no, tienes que saltar más de 1 metro. Claro, Si claro. ya tenemos a un montón de millones de clientes satisfechos año tras año. ¿No? Hay un estudio de la Universidad de Salamanca patrocinado por HomeAway, creo que es, que hace una encuesta anual a los usuarios. Dice que el 50% de los usuarios de vivienda vacacional es su primera opción. Claro que sí, por supuesto, Entonces, por supuesto. ¿a dónde vamos con eso? Yo, lo que comentábamos hace un momento del tema de las asociaciones, yo la verdad es que animaría, perdón, a todo el mundo a participar lo máximo posible y a Sí, tener una tendencia proactiva. sí. Y si tienen dudas, pues que se pongan en contacto con tu página web, que consulten, porque tenemos derechos, todos tenemos derechos y tenemos que ser capaces de defenderlo. Donde las normativas nos limitan, oye, cumplirlas, por supuesto, pero Sí, pero, ¿no crees que... pero no de una manera caprichosa, porque también hay que decir lo siguiente, es decir, hay que luchar. Lo que pasa es que, desgraciadamente, últimamente, y a raíz, por ejemplo, esto ha ocurrido en Galicia, tú te mueves en Galicia y ha ocurrido algo muy curioso.
y la gente estará al tanto de esto. Hubo una sentencia muy famosa, o sentencias muy famosas no voy a meterme en tecnicismos, simplemente lo voy a explicar de forma muy rápida, en el tema que se llama canario, ¿no? En Canarias, pues evidentemente se prohibían por decreto una serie de cuestiones y se imponían unos requisitos por decreto, ¿vale? Un decreto es una norma reglamentaria que está por debajo de las leyes, ¿vale? En el rango normativo. Pues, ¿qué ocurre? Que, claro, tú como ciudadano perjudicado o afectado por esa prohibición, esa limitación, pues claro, puedes recurrir y puedes atacarla, puedes atacar ese reglamento, ¿no? Presentas una demanda en los juzgados de lo contencioso administrativo y lo puedes, y de hecho, pues los tribunales al final lo anulan o lo dan por válido. Bien, ¿qué ocurre? Pues los ayuntamientos se han dado cuenta, o perdón, mejor dicho, los ayuntamientos no, las comunidades autónomas se han dado cuenta de que ese tipo de regulación era un poco peligrosa para mantener un poco determinados requisitos. ¿Y qué cogen? Han cogido los requisitos y los han llevado a una ley. En lugar, eso ha ocurrido en Galicia. En Galicia las prohibiciones no se establecen en el decreto, o se establecen en el decreto, pero tienen una cobertura por encima en la ley. ¿Qué ocurre? Que el ciudadano puede atacar las prohibiciones del decreto, pero como las prohibiciones del decreto replican lo que dice la ley, pues evidentemente si la ley dice A, es A, y no puedes atacar la ley. O sea, las prohibiciones en una ley son inatacables. Las prohibiciones en un decreto las puedes atacar. Entonces, ¿qué ocurre? La trampa es esa. La trampa es esa. Vamos a poner prohibiciones, limitaciones en una norma, ley, donde aquí el ciudadano no va a poder, simplemente el político de turno llegará mañana, si le interesa la cambia y punto. Entonces, eso es otro tema peligroso. ¿Cómo se puede luchar contra eso? A nivel particular o individual no puedes hacerlo. Tienes que hacerlo a nivel de asociación, pero asociaciones muy fuertes, porque yo no digo que no, hay asociaciones muy fuertes que están haciendo una labor muy importante, porque gracias a ellas se está recurriendo muchas cosas, pero también a la hora de la verdad yo veo que fallan en el nivel superior. Cuando hay que ir al Tribunal Supremo, ahí no sé qué pasa, que no plantean bien los recursos de casación o lo que sea, y al final no llega el Tribunal Supremo a conocer determinados asuntos. No digo todas, pero algunas, la verdad que sí, son cuestionables. Pero en general tengo que decir que es la única vía. Las asociaciones que defienden el alquiler turístico a nivel de comunidad autónoma, por supuesto la gente tiene que asociarse o debería asociarse o al menos estar vinculado, ¿vale? Para, evidentemente, defenderse o para hacer fuerza, para darle más O fuerza a eso. por lo menos seguir los canales de YouTube que hablamos de esto. Exactamente, el tuyo por lo menos, que tiene esa filosofía, y el mío, bueno, el mío, yo al final no sé si cuando llegue a los 5.000 miembros, a lo mejor hago una asociación, ¿eh? No lo sé. Pues no me Como los parece, likes, eso, digo, pues hago una asociación. pues no me parece nada mala idea, porque yo creo que las asociaciones, como tú bien dices, tienen esta capacidad jurídica de defender litigando los derechos, pero también tienen una capacidad pedagógica Por supuesto. de defender de manera proactiva los valores en los que creemos. Es decir, ya no solo esperar al momento del litigio, sino al momento de decir, oiga, señor alcalde, señor concejal, señor consejero de turismo, vamos a sentarnos y le vamos a contar a usted por qué el alquiler turístico es una oportunidad de fijar población, de fijar consumo en los barrios, de colaborar con que las pequeñas tiendas de barrio funcionen, porque el turismo de gran cadena hotelera no consume en comercio minorista, No. consume en cadena de distribución. Y cuando una persona se aloja en una vivienda vacacional, va a comprar las patatas a la tienda de la esquina. Sí. Y eso esa cosa yo creo que la oportunidad que hay que estar activo, digamos, te da, ¿no? Es decir, estar en contacto con otras personas, ¿no? Sí, por lo menos la unión, La unión. unirse de la manera en que uno decida, porque tampoco uno, a lo mejor hay gente que es enemigo de las asociaciones porque ha tenido malas experiencias, ¿no? Porque al final, si no te atienden y si no te asesoran bien, pues la gente, pues, ¿qué quieres que te diga? Al final tiene malas experiencias. Todo depende de las experiencias de cada uno, pero como concepto es bueno, es decir, es bueno que estemos asociados, porque si estamos asociados o unidos, yo no voy a utilizar la palabra asociación, unidos, si estamos unidos por los mismos intereses, al final, evidentemente, vamos a tener más fuerza a la hora de negociar. Lo mismo que tú te vayas, como tú dices, a un ayuntamiento a hablar con el alcalde, que no vayas como el... Yo cuando a veces voy en nombre de 20 propietarios, no es lo mismo que si voy en nombre de un propietario. ¿Entiendes? Totalmente. No te hacen el mismo caso porque no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo. Pues es así, por lógica. Pues yo creo que eso es una recomendación
muy optimista y quizá de futuro, ¿no? Para quedarnos con eso como conclusión, que conviene estar activo, conviene unirse, asociarse, unirse, activarse por y supuesto. ponerse tal. Y Oye, estar al día, como tú y dices, estar al día. estar al día, que hay mucho. Hoy en Internet puedes tener una información brutal de Y todo. Es decir, suscribirse a este suscribirse, canal. sí, sí, porque ya he dicho, he dicho 5.000, no, voy a decir 10.000. Cuando lleguemos a 10.000 miembros, hacemos una asociación. Oye, perfecto. Oye, Juan Antonio, pues tenemos que organizar otra de estas y yo Claro que creo sí, claro que sí, que las personas que tengan comentarios o dudas, claro, pueden ponérnoslas abajo en los comentarios y para muy el bien, próximo día que quedemos, claro. tratamos los que sean más interesantes, si te Claro, de una parece. manera genérica, porque todos los Claro. casos particulares, No, no, evidentemente, no, particular. hay que estudiarlos, pero bueno, pero cuestiones que pues, se puedan un poco reconducir a recomendaciones genéricas o tal, perfectamente se pueden resolver, ¿eh? En tu canal. Fantástico. Oye, Juan Antonio, pues ha sido un auténtico placer y un lujo para este Para mí también, tener, por supuesto. tenerte aquí Claro que sí, bueno, Juanjo. Cuenta espero conmigo para tenerte lo que otra vez. necesites. Igualmente. Gracias, hasta Muchas luego. gracias, Juan. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Chao.